Si tuvieras la posibilidad de invertir en criptomonedas como Solana cuando valía $1, en Phantom cuando recién llegaba un centavo, ¿lo harías? Qué lindo sería, ¿no? Bueno, hoy le voy a presentar un proyecto que según mi opinión podría llegar a dar un buen rendimiento de acá a un par de años. Es el caso de Orion Protocol. Para buscar una definición del proyecto vamos a ir a su página, en el apartado de Orion nos dan una breve descripción y nos cuentan quién es el equipo que está detrás. Les voy a estar dejando los enlaces en la descripción para que hagan su propia investigación. En resumen, es una red blockchain enfocada en la energía renovable. Lo que ellos buscan es no depender de fuentes de energía centralizadas y de la red eléctrica, ya que esto les puede significar un problema, porque no pueden ser descentralizados del todo si el suministro de energía depende de un gobierno, por ejemplo. Para ello, Dion pretende tener su propio sistema eléctrico por medio de paneles solares y tener una conexión de internet satelital utilizando Starlink. Cabe aclarar que es una empresa de Elon Musk y todo lo relacionado a él suele pumpearse. Volviendo a lo que es energía renovable, esto no es un dato menor, ya que hay muchas instituciones financieras, incluidos bancos, fondos de inversión, que han asumido compromisos climáticos para alcanzar la reducción de la contaminación a cero para el 2050. Y teniendo en cuenta que Bitcoin y muchas criptomonedas son contaminantes, hay muchos informes e investigaciones que hablan de ello. Sin ir más lejos, hay una nota en el New York Times que habla de esto, en la cual se hace foco en las mineras en Estados Unidos y la contaminación y el uso excesivo de electricidad que demandan. También les voy a estar dejando los enlaces en la descripción por si lo quieren ver. Entonces, esto hace que Dion sea visto con buenos ojos a la hora de invertir, ya que es una criptomoneda green que utiliza energía renovable justamente para evitar la contaminación. Si vamos al equipo que se encuentra detrás, podemos ver que cuentan con experiencia en el mundo blockchain. El director Maxim Prischepo, que trabajó como desarrollador principal en Phantom y Cosmos. Luego además son desarrolladores e inversores DeFi, algunos trabajaron en SafeMoon. Todos estos perfiles también están en LinkedIn por si los quieren ver. Estos figuran acá también, así que pueden revisarlos. Si tenemos que analizar la moneda, podemos ver que Dion Protocol hoy está teniendo una suba de casi 15%. En el primer video que subimos el precio rondaba los 0.004. Como lo tuvimos que mejorar, ahora ya tenemos una linda suba. Podemos observar que el market cap es bajo, está en 46 millones. Esto lo ubica en el ranking 370. Podemos ver que el total supply, el máximo es de 10 billones y el circulante es de 9.6 billones. El 95% ya se encuentra en circulación. También podemos ver que los exchanges en los cuales se encuentra listado son dos, KDO y MEX, y esto es una ventaja ya que son pocos los exchanges en los cuales se listó y hay una gran posibilidad de que se pueda listar en exchanges importantes como podrían ser Binance, Coinbase, OKEx. Como conclusión de todo esto podemos decir que el token se puede revalorizar mucho ya que tiene un market cap muy bajo y no está listada en ningún SEX de importancia. Si vamos a mirar la gráfica, en este caso vamos a TradingView y utilizamos la de KDO. Nos ubicamos en temporalidad diaria, lo que podemos observar que se encuentra próximo al rompimiento de su último máximo que se dio por listamiento y como número psicológico yo pondría que el próximo valor a alcanzar serían los 1 centavo, 0.01. De por sí si trazamos este rango que vino haciendo desde los 0.01 más o menos hasta los 0.05, que es el máximo de listamiento que hablábamos recién, si esto lo proyectamos en una flecha nos da el doble que vendría a ser el centavo de dólar. Para eso ubicamos la flecha, la trasladamos desde el mínimo hasta el máximo de listamiento, la proyectamos sobre el precio actual y nos da más o menos lo que le comentaba, el centavo de dólar. También podemos utilizar una extensión de Fibonacci buscando también el mínimo de ese listamiento con el máximo. Lo trazamos buscando el mínimo de todo este rango que se vino dando y también el valor óptimo para alcanzar sería los 1.61. Por ende, esta zona, este cuadrado, rectángulo mejor dicho, que trazamos sería un target a corto plazo. Esperando noticias de lo que sería la implementación de la mainnet. Si no te querés perder estos análisis como los que sacamos de Kaspa, que desde que la analizamos ya nos dio un 65%, si lo marcamos en la gráfica, desde los 0.17 a los 0.02 que está actualmente tenemos un 46%, su último máximo un 65%. Después también está el token de Río, otro que analizamos y en el video cuando lo sacamos tenía un valor de 0.15 centavos más o menos. Al máximo que hizo fue un 50%, al precio actual tenemos un 32%. Después también tenemos el otro caso del token BRA, que cuando lo analizamos también valía 0.004, al precio actual tenemos casi un 27%, al último máximo que hizo un 40%. Tenemos el token MemeBob
que si bien ahora cayó por el tema de la censura que tuvo por parte de Elon Musk, en el momento que la recomendamos valía 0.18, 0.189, hizo en unos 2 días casi un 100%. Si no te querés perder análisis como estos, suscríbete. Vamos a estar viendo nuevos proyectos, les voy a estar compartiendo mi opinión y como les digo siempre, no son recomendación de inversión, cada cual haga su análisis e investigación. Lo único que les recomiendo es que se suscriban. Y por último nos queda evaluar cuánto podría llegar a valer Dion en el caso que tenga una capitalización como la de Solana, por ejemplo. Para eso nos vamos a Market Cap Off, buscamos Dion, luego Solana y observamos a cuánto podría llegar. En este caso ponemos Dion, Solana, no, qué cosa copiamos, Solana, y podemos ver que nos da casi un 141x. Y otro dato de color es que Dion, bueno, tiene 46 millones de capitalización del market cap, como le había comentado antes, y Solana es de 6.5 billones. Bueno, si llegaron hasta acá, muchas gracias por el video, por los comentarios que nos dejan. Les agradecería con un me gusta y romperles nuevamente con las suscripciones. Saludos.